¿Cómo están mis amados hermanos, pueblo de Dios, gente escogida, pueblo santo? Tenemos el agrado, el gusto de llegar hasta su hogar una vez más para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos, que ya estemos pendientes. Apenas envío yo un mensaje para recordarles y empiezan a responderme. Dios bendiga a los hermanos que están pendientes y tan pronto como me comunico, me responden. Ojalá, hermanos, que todos los mensajes y enseñanzas que estamos compartiendo sean de bendición para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el título Eclesiología. Ya hemos visto unos 2 o 3 temas y hoy vamos a ver, creo, el número 3. Espero en el Señor que estos temas sean de gran bendición para usted, porque mi interés, mi deseo y el deseo de nuestro Señor es que cada uno de nosotros sepamos de verdad qué es la iglesia y qué somos nosotros. A veces pensamos que el templo es únicamente para reunirnos y hay mucho más que eso. El templo es algo especial, es la casa de Dios y entonces es un lugar donde de verdad debe ser estimado por nosotros. Así es que en esta noche yo quiero compartir con ustedes de verdad, seguir con ese tema de eclesiología. Sin antes recordarles siempre que miércoles y jueves estamos con ustedes y el domingo a las 10 de la mañana. También los niños los viernes están saliendo al aire, los jóvenes también están saliendo. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de predicar. Los domingos en la tarde también la hermana Lucy está trabajando con niños y ella comparte su clase también para que los niños puedan recibir la palabra de Dios. Invite a sus niños a dar un like a la clase de Lucy para que Lucy se dé cuenta si están o no están escuchando, porque no queremos trabajar de balde, no queremos estar hablando y que ustedes no estén conectados con la iglesia. Entonces queremos que usted dé un like a las predicaciones y también a las enseñanzas que se dan los domingos en la escuela dominical. Así nos daremos cuenta quiénes son las personas que nos están siguiendo. Y gracias a Dios siempre por todas las personas que escuchan la palabra de Dios. Y espero en Dios ayudarles en la vida espiritual con la palabra divina. Así que quiero compartir el tema hoy, la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de algo especial, de mantenernos juntos y unidos. Quiero, antes de todo, de entrar en materia, leer con ustedes en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. No me quiero referir específicamente solo a este versículo, porque ahí tendríamos que pensar en muchas cosas, pero yo quiero hablarlo así, un tema para que usted pueda ver varios versículos y entonces usted pueda recibir lo que es la palabra de Dios. Así que leemos entonces en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. ¿Estamos listos? Hermano, hermana, ¿ya está listo en casa? ¿Está con su familia? Leemos entonces y dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar para pedirle a Dios la bendición
de esta palabra y que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Nuestro buen Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia estamos, oh Dios, agradecidos por darnos la oportunidad de compartir y de escuchar una vez más tu santa palabra. Oramos a ti, oh Dios eterno, porque tú eres el Dios de la iglesia. Tú eres el que demandas la unidad. No somos nosotros, no es la iglesia en sí que demanda esa unidad, sino que eres tú a través de tu santa palabra. Así que te rogamos, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que cada día vayas abriendo nuestro entendimiento y que comprendamos de verdad la gran importancia que tiene la iglesia para nosotros y lo que tiene el templo para la reunión de la misma. Así que te adoramos en esta ocasión y te bendecimos porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra meditación y ojalá usted esté conmigo en el recorrido de esta predicación. Que usted pueda comprender lo importante entonces que es las reuniones y la unidad de la iglesia. Hoy este tema es muy importante, como dije. Y ya hemos hablado sobre la naturaleza de la iglesia y vimos sobre los conceptos erróneos. Descubrimos también sobre el concepto bíblico y aprendimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy estaremos viendo sobre la unidad de la iglesia. Es una de las grandes características o cualidades de ella. Es más, también estamos viendo lo que en sí es la iglesia. No es simplemente entonces un grupo de personas o una simple asamblea. Etimológicamente, la palabra unidad viene del latín, unitas, y se define como todo aquello que se presenta de manera homogénea. Del diccionario también significa propiedad que tiene las cosas de un poder, de no poder dividirse, ni fragmentarse, sin maltratarse, destruirse o sufrir daños. Y esto debe de ser de verdad un estilo de vida para todos los que nos congregamos en un templo. La unidad trae amistades, así que la unidad es importante y es nuestro punto número 1. El versículo que leímos nos hace entender que es un ente social. Ya dejemos de espiritualizar todo. Somos personas y por ende sociales. Pero muchas veces queremos ser solo espirituales. No, señores, hay que tener amigos. Tenemos que relacionarnos con los demás. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que estéis perfectamente unidos. Así que la unidad o la amistad es lo mejor que nos puede pasar dentro de una vida humana. No podemos estar solos, no podemos apartarnos de la sociedad, ni tampoco vamos a decir yo no puedo ser amigo con alguien que no es cristiano, porque nosotros también tenemos que ser amigos de muchas personas que no pertenecen a la iglesia.
que tienen otros credos. Hay mucha gente que necesita de su amistad para que usted comparta lo que Dios le ha dado a usted. La palabra de Dios nos enseña claramente entonces sobre la amistad o sobre la unidad que nosotros debemos de tener. En Hechos capítulo 17 y versículo 11 encontramos un texto importante ahí también. Que la iglesia sea una como nosotros. Eso lo habló el Señor Jesucristo cuando estaba orando por los discípulos. Entonces, así como el Padre y el Hijo son uno, entonces Él está orando porque también el versículo 23 dice del mismo capítulo 17, que sean perfectamente unidos, así como nosotros. ¿Qué me deja entender entonces la palabra de Dios con respecto a ello? ¿Por qué es que nosotros debemos entonces de mantenernos unidos? Y ya dije, es que somos solo un cuerpo y nos necesitamos recíprocamente. Así es que nosotros tenemos que unirnos, y cuando no se nos da la oportunidad de unirnos afuera de nuestra congregación o fuera de la iglesia, entonces comencemos una amistad. Comencemos una unidad. Sírvale a sus vecinos si hay necesidad. Seamos amigos con ellos. Y no me voy a responder como algunos dicen de repente ahí, ¿verdad? Pero ¿qué dice Santiago capítulo 4 y versículo 4? No me vayan a responder así. No os hagáis amigos con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Pero eso es practicar lo que el mundo hace. Nosotros no vamos a hacer amistad con el mundo, sino con las personas que están en el mundo. Entonces nosotros podemos compartir con ellos nuestra amistad a través de un servicio. Y cuando nosotros sentimos hemos logrado alcanzar una unidad donde podemos predicarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando y regresando otra vez a la iglesia, porque también somos cristianos, en Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9 al 12, ahí se da el ejemplo de un lazo de 3 pitas que no se revientan tan fácil. Él dice que es mejor así y no estar solo. Es que la unidad es un concepto abstracto que se utiliza para designar todo aquello que se encuentra de manera uniforme. Qué lindo sería que toda la iglesia lograra a incorporarse en sí como una iglesia de verdad, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nadie está separado de un cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unidad, estamos hablando de que todos, como dijo Pablo ahí en el versículo que leímos, tenemos que tener un mismo sentir, tenemos que tener una misma mirada, una misma forma de ver las cosas, tenemos que sentir o tener un mismo pensamiento para lo que nosotros podemos hacer o que queremos hacer con la iglesia. Cuando nosotros nos dividamos, entonces vamos a perder. Hay un dicho que se oye demasiado en las reuniones del pueblo cuando están manifestando. Ellos dicen algo así, que un pueblo unido jamás será vencido. Esto tiene una gran realidad, porque cuando la iglesia se une, alcanza los propósitos de Dios para la iglesia. En Hechos capítulo 2 y versículo 45 y 46, la iglesia primitiva se destacaba por su unidad. Ellos se miraban como una sola persona. Ellos estaban unidos en cualquier necesidad.
Todos se ayudaban mutuamente, comían juntos, se alegraban en las casas, y todo esto hacía que la gente se convirtiera a nuestro Señor, porque la gente veía que la iglesia era como una sola hermandad, y la gente daba testimonio de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Entonces la gente venía a la iglesia porque la gente desea tener amigos, desea tener amistad, desea unirse con nosotros. Pero si nosotros hacemos lo contrario, entonces lo que vamos a hacer es crear una división en la iglesia. Por tantos años he sido pastor, gloria a Dios por eso. Y casi siempre se ven grupos en la iglesia, círculos de amistad. Solo falta que se tomen de los brazos, que se abracen de los codos y que estén ahí 10, 12, hasta 15 personas, y donde nadie más cabe allí entre ellos. Nosotros tenemos que aprender a soltar nuestros brazos y darle la oportunidad a otros que entren en medio de nosotros, porque la división causa problemas. No podemos pensar en otras cosas, no podemos decir, no, es que yo solo con él me junto, yo solo con ella ando, es que fulano y a sutano yo tampoco lo quiero, no me quieren. Hermanos, alguien dijo por allá, ahí en la Florida, me dicen, casi siempre me dicen esa palabra allí, es que así no se está en nada. Esa es una palabra de alguien, no digo la persona. Entonces, si nosotros no permitimos a todos entrar al núcleo familiar que es la iglesia, entonces hay desunidad de ella. Y entonces Satanás aprovecha para la destrucción de las personas que están allí y destruir así la fe de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros. Así es que el ejemplo de la iglesia de Jerusalén para nosotros debiera ser de mucho valor, porque aprendemos de ella a ser amigos, a ser amables, a hacer amistad y a estar en unidad. Pasan años en la iglesia y cuando nosotros preguntamos, hermano, ¿conoce a fulano y a su...? Hermano, no sé quién es. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuántos conoce usted de su iglesia? No importa la iglesia donde usted asista, porque hay muchas personas que nos están viendo donde quiera. ¿Conoce usted a todos los miembros de la iglesia? ¿Ha tenido la oportunidad de invitar de repente a un hermano a su casa a tomar un café? ¿Se despide usted ahí del templo cuando se despide la iglesia con armonía y con alegría de despedir a su hermano? ¿O se da la vuelta para no ver a su hermano cuando quiere despedirle? Entonces, como dijo aquella persona, usted no está en nada. Pensemos un momentito entonces en la iglesia de Jerusalén, cuánto estaba de unida. Y pensemos otro momentito de regreso al texto que leímos de 1 Corintios 10. ¿Cuáles serían los problemas que tenía la iglesia de Corinto? Si nosotros seguimos leyendo, ahí encontramos, yo soy de Clofas, yo de Efeso, yo de Cristo. Y Pablo dice, bueno, ¿y esto a qué es? Unos son los que siembran y otros los que riegan y otro es el que recibe la cosecha. Para Jesús debiéramos de ser como una sola persona. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y un cuerpo bien unido entre sí se edifica así. Así que la congregación debe desarrollarse dentro de un ambiente familiar. Porque si nosotros no lo estamos haciendo de esa manera,
estamos perdiendo lo que Dios quiere que sea la iglesia. La iglesia no puede dividirse. Usted, que es miembro de su iglesia, usted no puede apartar un grupo para usted, porque eso ya está formando algo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser amigos con todos, compañeros con todos, amar a todos, que nos amen todos, pero no podemos dividirnos. Hay momentos, es obvio, que usted puede tener una reunión con alguien por aparte, pero eso no significa que usted está apartando un grupo. Así que la unidad, hermanos, es de gran importancia, porque de verdad, hermanos, la unidad es incomparable. Así que la unidad trae amistades, sí, muchas amistades. Usted puede ser amigo con muchas personas cuando usted empiece a unirse. Pero si usted se aparta, usted estaría perdiendo parte de la bendición de la unidad de su iglesia. Hay otra cosa importante. Número 2, la unidad trae crecimiento para su iglesia. Si su iglesia no está en unidad, tiene problemas dentro de sí, hermanos, unos jalamos para un lado, otros para otro, nuestra iglesia se detiene, y no solo se detiene, se divide. Ahora, ¿quién sabe dividir y quién sabe multiplicar? Si vemos un poco las tablas de aritmética, entonces nosotros vamos a ver que la división es para disminuir, pero la multiplicación es para multiplicar. Jesús sabe multiplicar y Satanás sabe dividir. Entonces nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo y tener así una multiplicación en nuestra iglesia. La vez pasada yo le preguntaba allí, ¿cuántos usted ha ganado para Jesucristo? Y hoy le pregunto a usted otra vez, ¿cuántos se han ido por su culpa de la iglesia? La cuestión aquí es seria. Nosotros tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos y a multiplicarnos, a tener un crecimiento espiritual, social, económico y crecimiento numérico dentro de nuestra iglesia. En Hechos 2:47 dice que la unidad trae crecimiento. Evitemos entonces los pleitos, las iras, las contiendas. Todo esto lo único que trae es división. La iglesia de Jerusalén, cuando en este versículo habla del crecimiento de la iglesia, todos estaban unidos, todos estaban trabajando, todos comían juntos. Entonces dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que la unidad trae crecimiento para su iglesia. La interrogante de hoy sería, ¿cómo están sus relaciones sociales con su iglesia, con los demás? La otra interrogante, ¿hay paz en su corazón cuando ve a los hermanos de su iglesia? ¿Se relaciona con ellos? ¿Es usted uno con ellos? Si no existe la unidad, yo creo que es necesario invitar a Jesucristo o tener a Jesucristo en nuestra propia vida. Porque la unidad hace falta y la unidad es de importancia. Entonces, si nosotros carecemos de ella, necesitamos que Jesucristo llene nuestro corazón de amor, que llene nuestro corazón de comprensión, porque muchos hermanos no son iguales.
somos todos disparejos. Cada quien es una persona. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de ayudar a los débiles, de ayudarlos a mantenerse, de tener una vida en rectitud delante de Dios y de mucha amistad. Era el gran problema de la iglesia de Corinto. No, es que yo acepté en el tiempo de Éfeso. Yo acepté en el tiempo de Pablo, yo acepté en el tiempo de Silas. Y ponga a todos los evangelistas que predicaron en ese tiempo. Y Pablo dice, Cristo no está dividido. Nadie de nosotros ha dado la vida por ustedes, sino que Jesucristo. Entonces, yo puedo repetir lo que dijo el apóstol Pablo en esta noche como pastor. Yo les ruego, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que usted sea uno con su iglesia. Ahí donde usted asiste, el lugar donde usted viva, no importa dónde, en qué lugar, pues nos están viendo en tantos lugares hoy. Únase a su iglesia, no se divida, no sea el llanero solitario, porque usted va a fracasar. La unidad es un medio de vida para el cristiano. Es la demostración del cambio que Dios ha hecho en nuestro ser. La unidad proviene justamente del término uno, es decir, una sola cosa. Somos una congregación activa, ejercemos un ministerio espiritual, pero también social. Así que nosotros somos las dos cosas. Y nosotros tenemos que luchar para vivir una vida de unidad en la iglesia. Es obvio, vamos a tener problemas porque somos diferentes personas. Pero el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de sobrellevar la carga de los débiles y no dejarlos que se queden, sino mantenernos como una sola persona dentro de una congregación. Número 3, la unidad evangeliza. Muchas veces se hacen evangelizaciones masivas. Muchas veces se hacen momentos agradables de evangelización donde se organizan grupos y nos vamos a evangelizar. Pero hay iglesias que nunca salen a evangelizar y su iglesia está creciendo. ¿Cuál es entonces el motivo del crecimiento? ¿Y sabe una cosa? Es la unidad de ella. Los propósitos afines que Jesucristo delegó y legó a su iglesia son muy claros, hermanos. No tenemos en qué perdernos. No se puede. Número 1, para que le adoremos a Él. Nuestra adoración. Entonces, cuando la iglesia está unida, nuestros cantos, nuestras alabanzas llegan hasta el trono de Dios. Porque hay unidad dentro de sí. La tristeza, el temor, todo se va de nosotros porque allí está el amor de Dios y lo demostramos con todos. Número 2, para la evangelización del mundo. Para eso dejó la iglesia también. No es fuerza que salga entonces a evangelizar. Su testimonio es más que 1000 palabras. Conocí a una hermana que es esposa de un pastor. Hace unos años yo estaba platicando con ella y empezamos a platicar sobre la conversión y ella me dijo, mire, yo acepté cuando era señorita. Porque en la iglesia había una muchacha que yo siempre la miraba. Yo la seguí por bastante tiempo. Yo miraba que era cristiana, que ella era evangélica, y yo miraba el comportamiento de ella.
Hasta que un día hubo la casualidad que había una campaña en el parque de ese pueblo. Y entonces esta muchacha la invitó y le dijo, mire, acompañe, vamos a una campaña que tenemos en el parque. Y esta señorita dijo, está bien, yo quisiera ser como ella. Y ese día ella se entregó a Jesucristo. La muchacha de la iglesia nunca la evangelizó, nunca le habló. Pero miraba que ella era una muchacha de la iglesia y miraba todo en ella. Así que la gente ve nuestro proceder y requiere que nosotros seamos lo mejor. Porque la gente quiere ser como nosotros o no quiere ser como nosotros. Si quiere ser como nosotros porque ve los cambios que Dios hace en nuestra vida. Pero ¿qué tal si nosotros vivimos peleando? Eso pasa pues en todas las iglesias porque el trabajo de Satanás es la destrucción de la misma. El trabajo de Satanás es la división. Entonces pone celos, pone contiendas, pone iras, pone pleitos, pone de todo. A mí me da pena a veces cuando voy en un bus y escucho a dos cristianos y están hablando mal de alguien, hermano. Y me da vergüenza porque yo soy cristiano y digo, no es posible que nosotros hablemos mal delante de la gente de otros. La unidad evangeliza. Pero si no hay unidad en nosotros va a destruir. Y tenemos un buen ejemplo aquí. Hechos capítulo 9 y versículos 20 a 22. Ahí se nos cuenta la historia de Saulo. Cuando él se convirtió a Jesucristo. No voy a contar toda la historia. Saulo iba de viaje. Llevaba cartas de poder para capturar a los hermanos. Pues en el camino Dios le apareció y él se convirtió a Jesucristo en ese momento. Así que se fue a una casa y allí tuvo una visión que un discípulo de Jesucristo fuera y orara por él. Y le dijeron a Ananías, ve a Damasco y vas a orar por un hombre llamado Saulo porque él te ha visto en una visión. Él ora en la casa de Simón. Ananías sabía quién era Saulo y le dijo, no, Señor, no, ¿por qué no mandas a otro? Yo no me quiero morir todavía. Yo sé tantos males que ha hecho Saulo. Yo sé el tipo de hombre que es Saulo. Yo sé la maldad de su corazón de Saulo. Yo lo conozco, yo he visto, yo he oído de Saulo. Y tuvo que escuchar la palabra de Dios que le dijo, no te preocupes, se ha convertido y yo lo he escogido para que sea mi siervo entre los gentiles. Así que ahí encontramos a la gente que estaba oyendo ahora predicar después de la oración. Pablo se queda predicando ahí unos meses. Dice la Biblia que la gente estaba asombrada que Saulo estuviera predicando porque la gente lo conocía. Oiga esto, entonces ahora era diferente, ahora la situación era otra. Entonces la gente ve cómo nosotros nos amamos en la iglesia. Hace rato estaba oyendo, ahí una de las visitas que hago, estaba oyendo de alguien que estaba diciendo, hermano pastor, es que nuestra iglesia ha sido una iglesia de mucho amor. Hermanos, de verdad nuestra iglesia ha sido algo especial para la gente. Pues yo digo, bueno, mis felicitaciones para la iglesia del alfarero. Pero si hablamos un poco así, dividimos un poco a las personas y hablamos un poco en particular, ¿cómo se siente usted en la iglesia?
¿Qué concepto tienen de usted en la iglesia? ¿Está practicando la unidad en su iglesia? La gente se dará cuenta. Y la gente no querrá ir a su iglesia. Ahí donde usted asiste, no querrá ir porque está viendo y está oyendo lo que nosotros estamos hablando o diciendo o haciendo. Entonces, hermanos, de verdad, la unidad, como acabo de decir, evangeliza, hermanos. Si usted no pudiera ir a evangelizar, platicarle a la gente, a las personas, lo que Cristo hace, pero la gente lo está siguiendo a usted y la gente sabe, lo conoce, la conoce, sabe quién es usted. Entonces la gente quiere cambiar, está diciendo, no, yo quiero ser como fulano, porque desde que llegó a Jesucristo, era malo, era pleitista, era mentiroso, hacía cuantos males. Sin embargo, Dios lo ha cambiado. Yo le invito en esta ocasión a usted que está escuchando esta predicación, que no sea parte de su iglesia, que practique la unidad ahí en su iglesia. Si no lo practican los demás, empiece a platicar. ¿Qué tal sería que todos nos amáramos en nuestra iglesia y fuéramos bien compañeros, bien amigos? Y que nos amáramos de verdad. Y que hubiera una unidad de toda la iglesia. Entonces pasaría lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, 43, que el temor del pueblo estaba allí. Porque estaban viendo lo que estaba sucediendo. Es que Dios está haciendo grandes cosas ahí en la iglesia. Imagínense, hermano, los sacerdotes de ese tiempo se estaban convirtiendo a Jesucristo. Es que estaban viendo cómo vivía la iglesia. Así que la unidad viene a ser de mucha importancia para todos. La iglesia debe de permanecer unida. La iglesia no debe de dividirse. La iglesia debe de vivir una vida de verdad en unidad con todos. Y entonces las cosas cambiarán en su iglesia. En conclusión, lo más lindo de la iglesia es unidad. Que vivamos en santidad y que prediquemos a Jesucristo con nuestro testimonio para que el mundo sea salvo. Mucha gente está necesitada de Jesús ahora. La unidad de la iglesia va a evangelizar y va a ayudar a las personas que todavía no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les animo, hermanos amados, si usted no está en plena comunión con su iglesia, si usted no está en plena comunión con todos, si usted siente que no hay unidad ahí donde usted está, pues comience usted mismo a hacerla, a practicar esa unidad, y entonces usted verá que Dios está en su iglesia, porque la presencia de Dios va a estar allí. Sucederán milagros, mucha gente vendrá al conocimiento de Jesucristo y se añadirá a su iglesia. Que Dios les bendiga y que la gracia del Dios omnipotente sea con todos los que escucharon este mensaje. Que usted sea una de las personas en unidad de su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así es que hoy vamos a orar porque cada uno de ustedes cambie, que cada uno de ustedes sea especial, sea una persona que valga la pena
que esté en la iglesia, que cada uno de ustedes sea una esperanza para otros, para que lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, repito, es el cuerpo de Jesús y por ende debe de mantenerse en unidad. ¿Quiere orar conmigo? Inclinemos nuestra cabeza. Usted conoce su iglesia, ahí donde usted asiste. Usted la conoce. Usted sabe de las debilidades de su iglesia. Yo le invito a que se una conmigo y que oremos por su iglesia. Eterno Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, llegamos ante ti, oh Dios, en esta hora, agradeciéndote por todos tus favores y misericordias. Agradeciéndote a ti, oh Dios, porque nos has permitido ser miembros de una iglesia. Señor Jesús, oro por la iglesia donde yo asisto. Allí en la iglesia donde yo pertenezco, porque haya unidad, porque nos amemos unos a otros, porque no podemos estar divididos. Por favor, Señor, extiende tu mano sobre nuestra iglesia, ahí donde yo soy pastor, que a cada día, Señor, la unidad sea lo mejor, la unidad sea especial, que nadie se sienta marginado, que nadie vaya a dividir la iglesia, sino que todos estemos perfectamente unidos en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar unos saludos ahí de personas que hoy están escuchando esta predicación. Ahí tenemos a hermana Eli Hernández, ahí con su esposo, siempre la familia. A la familia Tello Hernández. A la familia Rodas Lemus, Dios les bendiga, hermanos. A la familia Martínez, también, hermana Amparo Lemus de Martínez, ahí familia Martínez Lemus. Siempre vemos aquí a nuestra hermana Mirna Guerra. Gracias por reportarse, hermana Mirna. Hermano Santos Grijalva, que Dios le bendiga, hermano Santos. A la hermana Erika Ortega en la zona 18, ahí con su esposo, que Dios les bendiga. La familia González Ortega. A la familia Giatz, Dios le bendiga, hermana Cristi. Bueno, aquí dice Aidekel Alfaero, Paola de Ramírez. Dios le bendiga, hermana Paola. A la hermana Cristi Stephanie González. Que Dios le bendiga, hermana Cristi. Allá en la zona 18, en la colonia Limón. Yo no le digo hermana porque la quiero mucho y le digo Cristi. Dios te bendiga, Cristi. Charlie, Dios le bendiga, hermano Charlie. Qué bendición saber de usted. Hermana Elizabeth Rosales, Dios le bendiga, hermana Elizabeth. A hermana Nancy Arevalo, Dios le bendiga, hermana Nancy. A la hermana Albita Ramírez, Dios le bendiga, hermana Albita. Andrea Vázquez, Dios le bendiga, Andreita Vázquez. Hermana Mirna Monroy, Dios te bendiga, niña, Dios te bendiga de verdad. Hermana Damaris Aguilar, hasta Morales y Zabal, que Dios le bendiga, hermana Damaris. Qué alegre saludarla. También tenemos a la hermana Paula Chacón, Dios le bendiga, hermana Paulita, allá en la zona 6, en la colonia Cipresales.
A los esposos Espina, que Dios le bendiga. Ahí a los hermanos Espina. A hermana Angélica Sasso Amador, Dios le bendiga, hermana Angélica, en la colonia Atlántida, zona 18. Qué alegre saludarle, hermana Angélica, me alegra mucho saber de usted. Y a la familia García Pú, que siempre se reúnen para escuchar la palabra. Allá la hermana Candelaria González, aquí en Lo de Fuentes. Dios le bendiga, hermana. Ayer estuve allá con ellos orando también un momentito en su casa. Hasta los Estados Unidos saludamos a Lelita. Dios te bendiga, mija. Que la gracia del Señor esté contigo ahí donde estás. Así que Dios bendiga a la hermanita Jazz hasta allá en los Estados Unidos. Y así que espero en el Señor que todos ustedes hayan recibido bendición y que aprenda a amar a su iglesia. Ahora sí, hay que ofrendar, ¿verdad? Porque es nuestro culto familiar. Si usted ya se reúne en su iglesia, pues usted está ofrendando en su iglesia. Pero si todavía no lo podemos reunir por X o Y razón, bueno, aparte una ofrenda, y cuando vaya a su iglesia, usted va a llevar su ofrenda a su iglesia. Así que qué privilegio, hermano, poder ofrendar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, mañana es jueves, tenemos una hermana invitada para predicar. Estaremos muy alegres escuchándola, así es que mañana jueves a las 7 de la noche, una vez más a conectarnos a Facebook. También le agradecemos mucho al hermano Jimmy Aguilar. Él está haciendo el enlace de Facebook para que usted enseguida lo pueda ver en YouTube. Así que usted puede buscar las predicaciones de Armando Jazz o de El Alfarero allí en YouTube. Usted podrá escuchar allí el mensaje de la palabra de Dios. Y no se olviden a todos, hermanos, de verdad, compártalo con sus amigos, amigas. Así como usted comparte los stickers, buenos días, buenas noches, feliz fin de semana, bueno, todo lo que usted manda. Comparta esta predicación con sus amigos. Y mejor, si no fueran evangélicos, todavía para que escuchen la palabra de Dios. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. La gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes y les guarde. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Esperándoles entonces el próximo domingo, el próximo viernes, el próximo jueves, todos a conectarnos. Amén.